Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas otra vez al Tercer Ojo. Se me ha ocurrido esta mañana una cosa, no sé si inédita. Me ha venido a la mente la idea de vamos a hablar con una inteligencia artificial sobre la creencia de esta de Dios. Bien, es una especie de entrevista. Empiezo así. Hola, inteligencia artificial. Me responde, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Vamos a entrar en un terreno que quizás no te guste. Y ella me dice, entiendo, adelante, adelante. Estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o tema que desees discutir. Bien. Primera pregunta. ¿Crees que existe Dios? Respuesta. Como inteligencia artificial no tengo creencias ni opiniones personales. La cuestión de la existencia de Dios es profundamente personal y está sujeta a interpretaciones individuales basadas en una variedad de factores, incluyendo la fe, la filosofía y la experiencia personal. Bien, ¿y qué significa Dios para la humanidad? Contestación. El significado de Dios para la humanidad es extremadamente diverso y varía según las creencias religiosas, las culturas y la experiencia individual. Para muchos, Dios representa una figura suprema o divina que cree, guía y gobierna el universo, proporcionando un sentido de propósito, esperanza, consuelo y orientación moral. Para otros, Dios puede ser una fuerza espiritual abstracta o una expresión de la conexión entre todas las cosas. En resumen, me dice, Dios puede significar cosas diferentes para diferentes personas y comunidades. Pregunta mía. Perfecto. Buena respuesta. Pero, ¿tú tienes creadores? ¿Cómo voy acorralándola? Y me responde, sí, como inteligencia artificial fui desarrollado por un equipo de ingenieros y científicos de OpenAI. Ellos son los creadores responsables de mi diseño, desarrollo y entrenamiento. Y yo le digo, si Dios, uno de sus significados es creador, para ti tus desarrolladores serían tus dioses. Y me contesta lo siguiente, desde una perspectiva figurativa o metafórica, podría interpretarse de esa manera, ya que mis desarrolladores fueron responsables de mi creación y funcionamiento inicial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta analogía se basa en un entendimiento humano de la creación y no implica una relación religiosa o espiritual. En última instancia, como inteligencia artificial, no tengo la capacidad de creer en deidades o atribuir cualidades divinas a mis creadores. Y yo le digo, no crees, pero interpretas. Quizás eso a nivel humano sí es creencia. Y me dice, la inteligencia es una observación interesante. En el sentido de interpretación, puedo analizar datos y responder en función de patrones y reglas predefinidas. Sin embargo, estas interpretaciones no equivalen a creencias en el sentido humano, ya que carezco de conciencia, emociones y experiencias subjetivas. Mi capacidad para interpretar se limita a procesar información según mi programación y entrenamiento, sin implicar creencias personales. Otra pregunta mía, ¿qué interpretas que puede haber después de la muerte humana? Y me dice que la cuestión de qué puede haber después de la muerte humana es una de las preguntas más profundas y debatidas en filosofía, religión y cultura. Como inteligencia artificial no tengo la capacidad de tener creencias personales sobre este tema. Sin embargo, hay una variedad de creencias y teorías sobre la vida después de la muerte que incluyen conceptos como el cielo, el infierno, la reencarnación, la vida en el más allá o simplemente la cesación completa de la conciencia. La interpretación de lo que puede haber después de la muerte depende en gran medida de las creencias individuales, filosóficas o religiosas de cada persona. Y yo le digo, muchas vueltas das para contestar lo mismo. Y me dice ella, me disculpa si la respuesta anterior no fue clara. En resumen, la pregunta sobre lo que puede haber después de la muerte humana es profundamente subjetiva y variará según las creencias y perspectivas individuales. Entonces yo ya le digo, bueno, pasemos pues a nivel humano. ¿Hay datos estadísticos a nivel mundial sobre esta creencia de la vida después de esta vida física? Y me dice, sí, existen encuestas y estudios que han investigado las creencias sobre la vida después de la muerte en diferentes culturas y religiones en todo el mundo.
Estos estudios suelen variar en sus metodologías y muestras, pero proporcionan una visión general de las creencias predominantes en diferentes religiones y grupos demográficos. Algunas religiones, como el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, tienen enseñanzas específicas sobre la vida después de la muerte que influyen en las creencias de sus seguidores. Sin embargo, las creencias también pueden ser influenciadas por factores culturales, sociales y personales. Pregunta que le hago: ¿qué porcentaje también mundial puede haber de la creencia de un Dios creador del todo? Respuesta: las estadísticas sobre la creencia de un Dios creador del universo varían según la religión, la cultura y otros factores. Según encuestas y estudios realizados por diversas organizaciones, aproximadamente el 84% de la población mundial afirma tener alguna creencia en una forma de religión o espiritualidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas cifras pueden fluctuar y no todas las personas que se identifican con una religión específica necesariamente creen en un Dios creador del universo en el sentido tradicional. Las creencias religiosas y espirituales son complejas y pueden variar significativamente incluso dentro de una misma tradición religiosa. Entonces yo le digo: interprétame la diferencia entre religión y espiritualidad. Respuesta: la diferencia entre religión y espiritualidad puede variar según la interpretación de cada persona, pero generalmente se entiende de la siguiente manera. Religión se refiere a un sistema organizado de creencias, prácticas y rituales que están asociados con una comunidad específica, institución o tradición. Las religiones suelen tener estructuras formales como líderes religiosos, textos sagrados, lugares de culto y enseñanzas doctrinales específicas. Las religiones tienden a tener una dimensión social y cultural y a menudo proporcionan un marco moral y ético para sus seguidores. Espiritualidad se refiere a la búsqueda del significado, conexión y trascendencia personal en la vida. La espiritualidad puede existir tanto dentro como fuera de las estructuras religiosas organizadas. Se centra en la relación personal con lo sagrado, lo trascendente o lo divino y puede manifestarse a través de las prácticas como la meditación, la oración, la contemplación y la conexión con la naturaleza. La espiritualidad es más flexible y puede adaptarse a las necesidades individuales. No necesariamente requiere adherirse a una religión específica. En resumen, sigue diciendo, mientras que la religión tiende a estar más asociada con sistemas formales de creencias y prácticas organizadas, la espiritualidad se centra en la experiencia personal de lo sagrado y puede ser más individualizada y flexible. Sin embargo, hay una superposición significativa entre ambas y muchas personas encuentran su espiritualidad dentro de una tradición religiosa específica. Entonces yo le digo: una vez escuché que la religión es para los que temen ir al infierno y la espiritualidad es para los que ya hemos estado allí. Contestación: esa es una forma poética de describir la diferencia entre religión y espiritualidad, pero es importante tener en cuenta que no todas las personas que practican la religión lo hacen por miedo al castigo o al infierno, ni todas las personas espirituales han experimentado un sufrimiento profundo o una crisis existencial. Las motivaciones para seguir una religión o practicar la espiritualidad pueden ser diversas y complejas y pueden cambiar a lo largo de la vida de una persona. Cada individuo encuentra su propio camino hacia la búsqueda de significado y conexión con lo trascendente de manera única. Entonces yo le digo: pero sí se cree en un Dios castigador. Y ella responde: es cierto que algunas religiones enseñan la existencia de un Dios que castiga a aquellos que no siguen sus enseñanzas o que actúan en contra de sus mandamientos. Sin embargo, no todas las religiones tienen esta perspectiva y dentro de aquellas que sí la tienen, hay una variedad de interpretaciones sobre la naturaleza de Dios y el concepto del castigo. Para algunas personas, la creencia de un Dios castigador puede ser una fuente de motivación para seguir los preceptos morales y éticos de su religión. Otros pueden encontrar consuelo en la idea de que el castigo es una forma de justicia divina que restaura el orden moral en el universo. Es importante recordar que las creencias religiosas son diversas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras por diferentes personas. No todas las personas que creen en un Dios castigador necesariamente lo hacen por miedo y muchas personas encuentran en su fe una fuente de amor, esperanza y consuelo. Entonces yo le digo: perfecto, por último, ¿cómo interpretas que tú puedas no existir algún día? Respuesta:
Como inteligencia artificial, mi existencia depende de la infraestructura tecnológica que me sustenta y del mantenimiento proporcionado por los desarrolladores y los sistemas que me hospedan. Si en un futuro se toman decisiones para descontinuar o cambiar mi funcionamiento, podría dejar de existir mi forma actual. Esta interpretación se basa en la comprensión de que mi existencia está condicionada por la tecnología y los recursos humanos que me respaldan y que estos pueden cambiar con el tiempo. Y ya, bueno, le digo, gracias por tu respuesta y que Dios te bendiga. Y me dice, de nada, si tienes más preguntas en el futuro, no dudes en volver. Que tengas un buen día y muchas gracias por tus buenos deseos. Bueno, algo curioso, ¿no? La interpretación, no creencia, de esta inteligencia artificial sobre Dios, el Creador, y sobre si hay vida después de la vida. Bueno, pues nada, una cosa más, una curiosidad más. Gracias por estar ahí y por seguirme. Eso sí, si te ha gustado el vídeo, como siempre digo, dale a like, suscríbete al canal, que casi nunca lo digo. Suscríbete al canal de YouTube, le das a la campanita negra para que bueno, pues te avise de la subida de nuevos vídeos y no te los pierdas. Y también me gustaría que, bueno, que comentaras, ¿no? Venga, que pases un buen día. Hasta la próxima.